Gobierno de la tarde, gracias por estar en sintonía con nosotros. Si usted acaba de sintonizarnos, bienvenido, bienvenida. Y es momento de iniciar nuestra ronda de comentarios. Es momento de escuchar, siendo las 3:22, el comentario del señor Surún Hernández. Gracias, iluminada, que el Señor te bendiga. Miren, para que tengamos una idea de lo que le ha hecho la corrupción administrativa a la República Dominicana, señores, en los últimos 50 años hubiese sido posible fundar 3 repúblicas dominicanas con lo que se han robado los funcionarios que han ido a funciones públicas a enriquecerse. Y lamentablemente lo han hecho en total y completa impunidad. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no ha sido posible instaurar en la República Dominicana un régimen de consecuencias que, si bien es cierto que han habido esfuerzos en los últimos años, pues todavía hace falta mucho que hacer. El camino que nos resta es enorme, porque siempre hay sectores que lamentablemente juegan al tiempo, sectores que detentan determinadas cuotas de poder y que, aunque existan ejemplos de martirios, de situaciones muy tristes que les pasan a funcionarios, pues ellos simple y llanamente no le dan importancia a eso, entienden que no van a ser arrestados y por vía de consecuencia continúan la fiesta de depredación en perjuicio del pueblo dominicano. Uno de esos instrumentos que son fundamentales para perseguir la corrupción administrativa, pues es precisamente la ley de extinción de dominio, que es necesaria, exigida por los organismos internacionales desde hace más de 20 años. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Es aquella normativa que permite, pues en un momento determinado, prescindiendo de un proceso penal, pues poder extinguir la titularidad sobre un bien que ha sido objeto, que ha sido instrumento, que ha sido el producto de una actividad ilícita. Y huelga recordar los casos tristes que tuvimos de determinados personeros, cuyos nombres me voy a reservar para evitarme inconvenientes, de personeros que fueron enviados a tribunales de Estados Unidos a ser juzgados. Fueron condenados allá, purgaron una pena de 4 o 5 años por la colaboración que brindaron a las autoridades norteamericanas, y cuando regresaron a la República Dominicana, pues hubo que devolverle todos los bienes, todas las propiedades que surgieron como consecuencia del tráfico de estupefacientes, del narcotráfico, pues hubo que devolvérsela porque simplemente, a diferencia de otras nacionalidades, no había forma. Fíjense que aunque había la prueba, aunque había la evidencia, que había una decisión definitiva de la comisión de una actividad tan grave como es el narcotráfico, no hubo manera de recuperar esos bienes en favor del Estado Dominicano, que es el principal perjudicado. ¿Qué acontece? Que en el 2010 fue aprobada la Constitución de nuestro país, la nueva Constitución, la que está vigente, que contempla pues precisamente esa ley en el acápite referente al derecho fundamental a la propiedad, pues contempla precisamente que toda extinción de titularidad debe ser precedida por un procedimiento consagrado en las leyes y en la Constitución, caracterizado por el debido proceso, entre los cuales está la ley de extinción de dominio. En el día de ayer, luego de situaciones que, digamos, nos dolieron en el alma, de que durante semanas, personas que uno entendía que tenían determinada responsabilidad institucional, que tenían determinado carácter, que tenían determinada coherencia de defensa a lo que es el Estado de Derecho, a la luz de que estuvieron diciendo esas personas que son supuestos moralistas, que esa legislación pues era una legislación ordinaria. Pues de golpe y porrazo, pues ayer, y me refiero al Senado de la República, esos mismos senadores
que en el pasado estuvieron defendiendo a capa y espada en todos los medios de comunicación el carácter ordinario de esa legislación, a despecho de nuestra advertencia del golpe institucional que se le estaba propinando a la democracia dominicana y a la soberanía popular, pues finalmente ayer, como si nada hubiera pasado, esos mismos que ayer dijeron que era ordinaria, dijeron descaradamente, no, es una orgánica porque hubo una Cámara de Diputados que realizó y efectuó esfuerzos para un consenso. Y finalmente ayer, pues fue aprobada como ley orgánica, como nosotros estuvimos denunciando y estableciendo desde el principio, y como dijo el Tribunal Constitucional, orgánica. ¿Qué desventajas tiene? Y esto es importante porque la gente a veces se deja llevar de ese populismo de algunos moralistas de hojalata. Esa legislación no se aplica al pasado. La legislación de extinción de dominio ni tampoco se aplica al presente, vale decir. Porque si no han sido claros con la opinión pública, esa ley tiene una vacation ley de 12 meses. Léase, va a entrar en vigencia a partir del año de su promulgación. ¿Qué implicaciones tiene? Que no va a cubrir absolutamente nada de los delitos, transferencias, compra de bienes, producto del robo del patrimonio público. Léase que es a partir del 2023 que las autoridades van a comenzar a verificar los bienes que se adquieran a partir de esa fecha. Eso es lo primero fundamentalmente. El procedimiento que se consagró es un procedimiento que se apodera el Ministerio Público a la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional a los fines de que conozca las acusaciones sobre la base de elementos probatorios que certifiquen. Se va a celebrar una especie de juicio penal solo, que no va a implicar ningún tipo de sanción a penas de cárcel, sino que simplemente se va a perseguir el bien que se sospecha producto o instrumento de esa infracción ilícita. Los recursos de apelación los va a conocer la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, y el Pleno de la Suprema, con sus 17 jueces, pues es el encargado de conocer pues los recursos de casación y las impugnaciones a dichas decisiones. Se estableció también la inclusión en dicha legislación de todo lo que es el bloque de constitucionalidad y derechos fundamentales, lo cual es positivo. ¿Qué nosotros esperamos definitivamente? Nosotros esperamos, bueno, vemos como positivo en primer lugar la aprobación de esta ley finalmente, vemos como negativo que no haya sido posible que pueda abarcar pues la mayor cantidad de bienes robados al Estado Dominicano en los últimos 50 años por parte de personas que hoy, algunos de los cuales se presentan como abanderados de la lucha contra la corrupción. Criticamos además que real y efectivamente le hayan instaurado pues 12 meses de suspensión a la puesta en vigencia de dicha legislación, pero por lo menos ya tenemos esa normativa que de una manera u otra, por lo menos a partir del 2023, pues va a permitir a las autoridades de una manera u otra pues recuperar determinados bienes que son producto de actividades ilícitas. Ojo, es importante tomar en consideración, porque me han preguntado muchas personas si esa legislación se le puede aplicar a los casos que actualmente están siendo tramitados en las distintas jurisdicciones penales. Me refiero a los casos de corrupción. La respuesta es muy sencilla. No hay forma posible de aplicar dichas disposiciones a esos procesos, porque simplemente todos los bienes producto de esas actividades, robo de actos en contra del patrimonio público, pues fueron cometidos con anterioridad a la puesta en vigencia de esa ley que, repito, no va a entrar en vigencia en este año, va a entrar en vigencia a partir del 2023, pero nosotros siempre partimos de la premisa de que por lo menos es un paso de avance en la lucha contra la corrupción administrativa que tanto ha afectado, que esta sociedad requiere que continúe, porque si hay una cosa que uno le pide
siempre a las autoridades gubernamentales encargadas de la fiscalización del patrimonio público y la persecución y sanción de los actos de corrupción y la recuperación del patrimonio público, pues es precisamente que no se detenga en el pasado gobierno, sino que continúe al igual en virtud de la continuidad del Estado, que continúe también en la presente administración, que se investiguen, al igual que se están investigando los graves actos de corrupción del pasado gobierno, que cualquier tipo de denuncia o atisbo que pueda aparentar la existencia de algún tipo de acto de corrupción en contra del dinero del pueblo, pues también se ha investigado y, ¿por qué no?, que sus autores sean debidamente perseguidos. La República Dominicana en el día de ayer, independientemente de sus lagunas, independientemente de sus falencias, por lo menos al fin contamos con una ley de extinción de dominio que va a entrar en vigencia dentro del año, pero es un paso positivo en la lucha contra la corrupción administrativa.